¿Y si te dijera que lo que crees saber sobre el linaje de Cristo está a punto de ser destruido? Este no es un secreto cualquiera, es un código oculto en el libro de Jeremías que podría cambiarlo todo para siempre. No pierdas más tiempo con medias verdades y falsas creencias. Si quieres descubrir la verdad que pocos se atreven a enfrentar, suscríbete ahora a Archivos Celestiales y activa la chispa del conocimiento que ha estado dormida por siglos. Este canal no es para espectadores pasivos. Aquí despertamos memorias, destapamos secretos y rompemos cadenas. No te quedes atrás, haz clic en suscribirte y forma parte del despertar que el mundo necesita. ¿Qué ocurriría si esa sangre sagrada, lejos de extinguirse con la caída del reino de Judá, hubiera seguido fluyendo en secreto, preservada por manos invisibles que entendían su verdadero valor? No se trata de fantasías ocultistas, sino de pistas reales, nombres cuidadosamente repetidos, secuencias numéricas precisas y referencias cruzadas que emergen como patrones intencionados. Jeremías no escribía solo para su tiempo, sino para los siglos futuros, como si sus palabras tuvieran dos niveles de lectura, uno visible, dirigido al pueblo que lo rechazaba, y otro escondido, destinado a ojos que sabrían ver más allá. Lo que parecía desesperación era en realidad estrategia. Su aparente caos literario encubría un lenguaje cifrado, un sistema de señales internas que solo podían ser interpretadas por quienes compartieran la misma frecuencia espiritual. No hablaba para ser entendido, hablaba para preservar. Si Jeremías realmente ocultaba una verdad de tal magnitud, ¿cómo logró codificarla sin levantar sospechas entre quienes lo vigilaban? ¿Fue su estilo desordenado y melancólico una táctica deliberada para camuflar el linaje más disruptivo de la historia? Mientras todos enfocaban su atención en la inminente ruina de Jerusalén, él tejía en secreto un entramado de símbolos y repeticiones diseñadas para conservar un conocimiento que no podía ser dicho en voz alta. Lo tildaron de loco, de traidor, de profeta maldito, pero su aparente locura era un escudo, su dolor una máscara, y su escritura una arquitectura sacra. Cada metáfora, cada imagen visionaria no era solo una expresión emocional, era parte de un diseño oculto, un plano codificado que delineaba una ruta de resguardo espiritual. Jeremías escribía para los que vendrían, sabiendo que la verdad solo sobreviviría si era protegida por el misterio. Por eso, su obra parece desorganizada, como si los capítulos no siguieran un orden lógico. Pero esa falta de estructura no era descuido, era protección. Una reorganización intencional del relato, destinada a desviar a los ojos no preparados y al mismo tiempo revelar un patrón oculto a quienes supieran romper la narrativa oficial. Jeremías no solo hablaba del presente, proyectaba una línea de continuidad que debía sobrevivir al exilio, al olvido y a la manipulación histórica. Esa línea no era simplemente una sucesión de nombres reales, sino una vibración espiritual, una promesa viva que debía mantenerse intacta para preservar el equilibrio divino. Detrás de cada advertencia y cada lamento se escondía un propósito: mantener con vida una chispa antigua, resguardada por custodios invisibles y por una figura femenina que fue deliberadamente borrada de la memoria colectiva. Jeremías no profetizaba únicamente destrucción, hablaba de salvaguarda, de ocultar lo sagrado dentro de lo cotidiano, de esconder una llama divina entre los pliegues de la historia humana. Esa chispa no era simbólica, era sangre viva, herencia vibracional, destinada a resistir la corrupción del tiempo. Su destino se entrelazaba con figuras marginadas, voces silenciadas, nombres eliminados o distorsionados por las narrativas oficiales. Su misión era clara: proteger aquello que, si se extinguía,
interrumpiría el ciclo de redención que había sido sellado antes del principio. El mensaje era más que palabras, era estructura, frecuencia, ritmo, y solo los verdaderos buscadores serían capaces de seguir el eco de ese llamado enterrado. Por eso, Jeremías escribió como escribió, no por confusión profética, sino por una necesidad sagrada de cifrar la verdad en una forma que solo el corazón preparado pudiera comprender. Pero, ¿qué fue exactamente lo que vio Jeremías? ¿Qué verdad prefirió ocultar en símbolos antes que proclamar abiertamente? Si lo que custodiaba era tan trascendental, debía asegurarse de que ningún imperio pudiera destruirlo. Su estrategia no era la confrontación, sino el ocultamiento. Codificó nombres, fechas, metáforas y los dispersó en un mar de versos aparentemente inconexos. Cada repetición tenía una razón. Cada desvío era un desvío calculado. Sabía que vendrían por la historia, por los escritos, por todo lo que pudiera amenazar el orden impuesto. Por eso camufló lo esencial. Lo que parecía desorden era, en verdad, un diseño sutil que respondía a una lógica espiritual. Su escritura no era solo un testimonio de dolor, sino un sistema de defensa. Una estructura invisible que preservaba la huella de un linaje que debía mantenerse oculto hasta que llegara su hora. Entre las capas más veladas de sus escritos se menciona una rama justa, un linaje escondido como si una chispa divina hubiera buscado refugio en las grietas del tiempo. Esa rama no era simplemente una genealogía, era un código vivo, una frecuencia espiritual destinada a ser preservada lejos de la corrupción del poder y del dogma religioso. En los textos hebreos aparece el término tamach, que significa sostener firmemente, vinculado misteriosamente a esta herencia sagrada. No era solo una acción física, implicaba proteger, alimentar, conservar algo que trascendía la existencia individual. Aquellos que portaban esta marca no eran elegidos por estatus, sino por propósito. Al pronunciar esta palabra, parecía activarse una red ancestral de nombres sellados, símbolos cifrados y números sagrados, accesibles solo a quienes habían sido preparados espiritualmente para leer lo que el ojo común no podía ver. Algunas tradiciones sugieren que esta línea pura no fue destruida, sino llevada en secreto hacia Egipto, donde encontró refugio entre los esenios y sabios conectados con antiguas corrientes místicas africanas. Otros relatos, aún más reservados, afirman que parte del linaje justo migró hacia Etiopía, entrelazándose con los guardianes del Arca de la Alianza y dando origen a una descendencia real que continuó su misión en silencio. No eran simples portadores de sangre, eran custodios de una vibración, de un conocimiento oculto que mantenía viva la llama del verdadero pacto. Lejos de los templos y de los tronos, esa herencia seguía latiendo entre rituales escondidos, enseñanzas orales y escrituras secretas. El linaje no se extinguió, se transformó. Aprendió a vivir en el anonimato, a ocultarse en los márgenes, esperando el momento adecuado para resurgir con una fuerza que ninguna institución podía prever ni controlar. Y es en este contexto de resguardo silencioso donde emerge una figura enigmática, pero esencial. Baruch, el fiel escriba de 1900, Jeremías. Más que un simple copista, fue su confidente, su guardián y quizás el último depositario consciente de los secretos del linaje justo. Baruch no solo transcribía profecías, sellaba coordenadas espirituales, nombres codificados y pistas destinadas a guiar a los que debían continuar el camino. Se dice que tras la caída de Jerusalén, Baruch emprendió un viaje hacia el sur, llevando consigo más que pergaminos. Tal vez portaba un símbolo viviente, un niño, un eslabón perdido del linaje oculto.
Su silencio no fue una renuncia, sino una estrategia sagrada. Sabía que si esa herencia era descubierta antes del tiempo señalado, el equilibrio espiritual del mundo sería destruido. Baruch desaparece de los registros como si hubiese sido tragado por la tierra misma, pero su huella perdura entre las sombras del árbol que aún da fruto. Algunas crónicas gnósticas y textos etíopes aún susurran el nombre de Baruch. En ellos se menciona un pergamino sellado con fuego, confiado a una orden secreta de sabios, protectores de una verdad demasiado poderosa para ser revelada antes de su tiempo. ¿Y si el corazón de la promesa no estuviera en lo que fue proclamado abiertamente, sino en lo que se ocultó deliberadamente? ¿Y si esa rama silenciosa nunca dejó de crecer, lejos de los altares oficiales y de las crónicas imperiales? Es posible que ese linaje aún camine entre nosotros, mezclado con los rostros comunes, sus portadores guiando desde el anonimato los hilos invisibles del despertar espiritual en global. Si Baruch logró esconder el último eslabón, tal vez también dejó marcas, claves dispersas en el tiempo, esperando ser leídas por ojos capaces de reconocer su lenguaje. Porque hay mensajes que no se explican, se sienten, y este quizás es uno de ellos. En los pasillos sombríos del templo, entre columnas erosionadas por el tiempo, caminaba un hombre con un propósito que nadie comprendía. Su nombre era Baruch. No era profeta ni sacerdote, pero su carga era más pesada que la de muchos reyes. Su misión no era predicar, sino preservar. Su herramienta no era la espada, sino la pluma. Cada trazo suyo sobre el pergamino parecía guiado por una voz que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. Mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor, Baruch escribía, no para el presente, sino para un futuro lejano. Recibía imágenes, secuencias, sueños que traducía en símbolos. Era como si descifrara un idioma reservado, un alfabeto del espíritu destinado solo a los que vendrían después. Su obra no era literaria, era sagrada, y en ella cada palabra contenía fuego, una chispa viva que podía encender el recuerdo de lo eterno en quien supiera leer con el corazón abierto. Algunos textos apócrifos revelan que Baruch no solo escribía lo que veía, sino que soñaba con puertas selladas, escaleras que subían al cielo y libros ocultos que solo podrían abrirse en un tiempo señalado. Esos sueños no eran simples visiones oníricas, eran fragmentos de un código ancestral que debía ser resguardado, pistas que formarían parte de un rompecabezas espiritual mayor. Según ciertas corrientes esotéricas, ese código contenía las claves para reactivar el templo interior, el santuario vivo en cada ser humano. En el segundo libro de Baruch se menciona un conocimiento reservado, un saber que no estaba destinado a todos, sino únicamente a los hijos de la luz, aquellos que en tiempos de oscuridad serían llamados a despertar lo olvidado. Entre líneas, Baruch ocultó rutas, escondió señales, cifró coordenadas que solo los iniciados podrían entender. Lo visible era para el pueblo, lo invisible para los herederos del fuego. Muchos creen que los escritos de Baruch se perdieron para siempre, pero otras voces afirman que fueron entregados en secreto a linajes escondidos, guardianes del verbo sagrado que juraron protegerlos hasta que llegara la generación adecuada. Estos textos no eran simples relatos proféticos, sino contenedores de poder, cada uno vibrando con una frecuencia precisa capaz de activar memorias selladas. Y si esos linajes aún existen, si caminan entre nosotros silenciosamente, esperando la señal para revelar lo que Baruch escondió, ¿estaríamos preparados para comprender su mensaje o seríamos cegados por su luz? Porque aquello que fue ocultado no era para ser entendido con la mente, sino con el alma. La verdad de Baruch
no estaba en lo que decía, sino en lo que dejaba sin nombrar. Su silencio no era vacío, era una forma sagrada de hablar solo con aquellos que recordaban. Roma no temía espadas ni rebeliones. Lo que realmente aterrorizaba al imperio era una sangre que despertaba memorias antiguas, una frecuencia que resonaba más allá del control de sus legiones. Herodes no vio en aquel niño una amenaza política, sino un peligro existencial para el orden establecido desde hacía siglos. Ese niño no era solo carne, era vibración, era linaje. Venía de una estirpe que hablaba en el lenguaje de los profetas, caminaba bajo la promesa de David y portaba una herencia espiritual capaz de encender conciencias dormidas con solo ser reconocida. Por eso Roma no buscaba solo conquistar territorios, necesitaba silenciar vientres, rastrear apellidos, borrar genealogías. La matanza de los inocentes fue más que un acto de crueldad. Fue un intento desesperado por extinguir una nota sagrada que podía volver a sonar en cualquier corazón despierto. Pero cuanto más lo intentaban, más fuerte latía la memoria que querían suprimir. El linaje no se defendía con ejércitos, sino con el anonimato. Se refugiaba en los márgenes, se ocultaba tras nombres comunes, migraba disfrazado de humildad. La sabiduría aprendió a vestirse con harapos, a habitar aldeas perdidas y cuevas silenciosas. En manuscritos sin firma, en gestos cotidianos, la herencia seguía viva, esquivando las miradas del imperio. No necesitaba tronos ni templos, solo un corazón que recordara su origen. Algunos sabían quiénes eran, pero nunca lo dijeron. Preferían ser invisibles a ser vulnerables. Así, el linaje se convirtió en un secreto vivo, una vibración escondida en los cuerpos de pastores, artesanos, viajeros sin historia oficial. La represión que sufrió esa sangre no fue solo una persecución política, fue una estrategia espiritual. Proteger la chispa requería desaparecer. La luz más pura debía esconderse donde nadie sospechara, en lo común. Porque allí, lejos del ruido, el verdadero plan seguía creciendo. Así, la sangre davídica se transformó en un río subterráneo, serpenteando en silencio, a través de generaciones, esquivando inquisiciones, decretos y registros imperiales. Su supervivencia no dependía de fuerza militar, sino de conciencia. Cultivaba su flor más extraña, el despertar silencioso de un niño, el susurro de un anciano que sabía sin haber leído, la mirada de una madre que intuía sin palabras. Herodes murió convencido de haber vencido, pero el código seguía intacto. La herencia había sobrevivido bajo tierra, respirando en lo oculto, gestándose en almas que no necesitaban títulos ni linajes visibles. El plan del linaje nunca fue la venganza, sino la revelación. No buscaba destruir imperios, sino encender corazones. Cuando la herencia es más que genética, cuando es memoria espiritual viva, no puede ser erradicada con la muerte, porque la vibración permanece, se esconde, respira en la sombra y espera el momento de emerger como fuego silencioso que nadie puede anticipar. Pero, ¿cómo logró esa sangre abrirse paso hasta el corazón del templo sin ser detectada? ¿Quién fue el guardián que la protegió hasta el último instante? En los bordes del Mar Muerto, bajo el ardor implacable del desierto, existía una comunidad secreta que vivía en comunión con lo invisible, los esenios. No buscaban poder ni fama, sino preservar lo eterno. Custodiaban pergaminos sellados por el tiempo, textos escritos con fuego interior que contenían claves para entender una historia paralela, una narrativa nunca contada oficialmente. En esos rollos se hablaba no de un solo ungido, sino de dos, un Mesías sacerdotal, guía del alma, y un Mesías real, protector de la sangre sagrada.
Juntos formaban un equilibrio divino que desafiaba las estructuras del poder religioso. Esta dualidad no era una invención tardía, era una profecía ancestral cuidadosamente guardada por quienes sabían que, si salía a la luz, estremecería los cimientos del mundo conocido. Los esenios no solo conservaban palabras, formaban seres, preparaban iniciados en silencio, en ayuno, en contemplación profunda. Cada acto cotidiano era un reflejo simbólico de realidades superiores. Su vida no era religión, era una ciencia espiritual, una ingeniería sutil del alma. Creían que el Mesías no surgiría por linaje impuesto, ni desde un trono dorado, sino que emergería de un proceso interior, forjado en lo secreto, fortalecido por visiones, enseñanzas ocultas y purificación constante. Su entrenamiento era riguroso, con oraciones antes del alba, inmersiones rituales en aguas vivas y un cultivo meticuloso de la luz interior. En sus textos aparece una figura enigmática, el maestro de justicia, guía de los fieles en tiempos de oscuridad. Algunos manuscritos lo describen como descendiente de David y portador de sabiduría sacerdotal, una fusión profética de dos linajes en un solo ser. Ese Cristo escondido no sería revelado hasta que la vibración estuviera lista en el mundo. Para los esenios, esa unión de linajes no era casualidad, era diseño divino. El Cristo oculto debía ser formado lejos de la corrupción del templo y del control romano. Su educación era simbólica, su entorno cuidadosamente elegido, su identidad protegida por parábolas, silencios y códigos. Lo preparaban no como un líder político, sino como un portador de luz, alguien capaz de activar en otros la memoria dormida de lo divino. Cada día entre ellos formaba parte de un plan mayor. No se trataba de instruir con dogmas, sino de encarnar una frecuencia diferente, más alta, más pura, más cercana al origen. Su crecimiento no era visible, pero era profundo. No necesitaba títulos ni ceremonias, necesitaba silencio, visión y fuego interior, porque sólo así, cuando llegara su hora, podría cumplir su misión sin ser destruido antes de tiempo. Y si todo lo que sabemos del Mesías es apenas la superficie, ¿qué otras verdades siguen ocultas bajo las arenas del desierto? Y si los esenios realmente prepararon al Cristo en secreto, ¿qué otras verdades podrían estar aún enterradas en sus rollos no traducidos? ¿Por qué tantas de esas escrituras permanecen inaccesibles al público? Incluso hoy, desde tiempos antiguos, los sabios hebreos sabían que las letras no eran solo símbolos fonéticos, contenían vibración, número, esencia. La gematría era la llave para penetrar las capas más profundas del mensaje. En los escritos de Jeremías, estructuras matemáticas invisibles revelan un plan que parece trazado con precisión cósmica. Al sumar el valor numérico de su nombre y compararlo con palabras como Mesías, redención o ungido, emergen coincidencias tan exactas que es difícil atribuirlas al azar. No son juegos de cifras, son coordenadas espirituales. Incluso el versículo donde Jeremías habla del nuevo pacto tiene exactamente el mismo número de caracteres que los días entre Pascua y Pentecostés. ¿Casualidad? ¿O un reloj sagrado latiendo bajo las letras? Hasta el propio nombre del profeta, Yirmeyahu, contiene una permutación numérica que lo vincula con la palabra luz, la misma usada para describir la manifestación divina durante la transfiguración. Su raíz hebrea comparte valor gemátrico con los códigos atribuidos al linaje de David, como si cada letra fuera una pieza de una ecuación sagrada. Cuando menciona al renuevo justo, los números que forman esa expresión se alinean perfectamente con los patrones encontrados en textos relacionados con Jesús, no por mención directa, sino por resonancia vibracional.
En la Biblia hebrea, términos como verdad y conocimiento también comparten estos valores, secretos con pasajes clave del libro de Jeremías. Todo parece estar unido por un lenguaje invisible que pulsa bajo las palabras, como si el profeta hubiera escondido no ideas, sino frecuencias. Sus visiones eran más que sueños, eran transmisiones calculadas, diseñadas para sincronizar con un patrón espiritual que anticipaba el nacimiento de una conciencia crística. Las tablas gemátricas conectan líneas enteras de Jeremías con códigos ocultos presentes en los evangelios, como si Cristo hubiera sido anunciado no por profecías explícitas, sino por fórmulas matemáticas que trascienden el tiempo. Si estos números han sobrevivido intactos durante siglos, ¿qué otras verdades habrán protegido los profetas bajo este lenguaje cifrado que solo los iniciados saben leer? Algunos dicen que el verdadero grial no es una copa, sino una sangre viva, una herencia que respira dentro de cuerpos humanos. Y ella, María Magdalena, sería la clave. No como la pecadora arrepentida que la historia quiso retratar, sino como la guardiana de un conocimiento sellado por generaciones. Su cercanía con Jesús no era casual, era sagrada. Representaba la unión de lo divino con lo femenino, un encuentro alquímico que no solo daba lugar a descendencia física, sino a una frecuencia espiritual destinada a encarnar el amor consciente, esa vibración que el sistema jamás pudo controlar. Ese amor consciente, encarnado por Magdalena, no se imponía, transformaba. Su cuerpo era el altar, su silencio la liturgia, su mirada un portal hacia lo sagrado. Si ella era el grial, entonces el poder no residía en templos ni en imperios, sino en el corazón humano. Por eso su figura fue diluida, distorsionada, minimizada. Porque si el mundo supiera lo que realmente portaba, entendería que el cielo nunca estuvo lejos. El grial no es un objeto perdido, es una memoria dormida en nuestro ADN, y cada persona que siente ese llamado, que vibra ante estas palabras sin saber por qué, ya está despertando esa frecuencia. Jeremías no habló de templos exteriores ni de linajes de sangre, sino de un pacto escrito en el interior, un código vivo grabado en la carne del corazón. No se transmite por herencia, sino por resonancia. Si algo dentro de ti vibró al escuchar esta historia, no lo ignores. Es tu memoria regresando a casa. Y si la historia que te contaron sobre el linaje de Cristo fuera solo una cortina de humo, este video revela un código oculto en el libro de Jeremías que podría cambiar para siempre lo que creías sobre el origen de Jesús, María Magdalena y el verdadero grial. A través de números sagrados, símbolos escondidos y visiones proféticas, descubrimos un linaje secreto que ha resistido imperios, religiones y siglos de manipulación. ¿Estás preparado para recordar lo que tu alma ya sabe? Suscríbete a Archivos Celestiales para no perderte ningún misterio. Deja en los comentarios lo que sentiste. Tu palabra puede despertar a otro. Comparte este video con quien aún busca respuestas. Aquí no solo ves un video, aquí activamos memorias. Bienvenido al despertar.